Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de un episodio que cambió para siempre la sanidad valenciana. La huelga de la fe de 1976. Para entenderla hay que viajar a la Valencia de finales del franquismo. El Hospital La Fe era presentado como el buque insignia de la sanidad española. Pero tras aquella imagen moderna se escondían graves problemas. El peor, la gestión del hospital, basada en un rígido control jerárquico. El personal decidió organizarse y en enero de 1976 empezaron las reuniones. El despido de Gonzalo Llorens en mayo desencadenó la respuesta de todos los estamentos. La dirección quiso atajarlo llamando a la Policía Armada, pero la solidaridad se extendió rápidamente por todos los hospitales valencianos. Para esquivar la vigilancia policial, los médicos, enfermeras, auxiliares y personal de limpieza inventaron la culebra. Las parroquias se transformaron en lugares de reunión. Las grandes fábricas y barrios obreros apoyaron una huelga de 15.000 sanitarios en que las mujeres fueron protagonistas dando ejemplo de valor y determinación. Después de 32 días de lucha y negociación, llegó el acuerdo. Todos los despedidos fueron readmitidos y la sanidad valenciana inició un camino irreversible. Sabeu bé que aviat us podeu ofegar. Si creieu que val la pena la vida i us voleu salvar, apreneu a nedar aviat o us ofegareu, perquè els temps estan canviant. El Hospital La Fe se inauguró entre 1968 y 1971 en Campanar, como el orgullo de la sanidad de la dictadura, con 6.000 trabajadores y tecnología punta para la época. Pero tras la fachada, la realidad era dura. El hospital se construyó a destajo en apenas 9 meses, lo que provocó fallos graves. No había tomas de tierra y el personal sufría calambres eléctricos. Los ascensores mezclaban basura con pacientes recién operados y las ratas campaban por los pasillos. Además, el modelo de gestión era autoritario y militarista, dirigido por el doctor Manuel Evangelista, quien gobernaba el centro como un control policial absoluto sobre los empleados. La tensión venía acumulándose. Ya en enero de 1976, unas 2.000 sanitarias y sanitarios de varios hospitales valencianos habían realizado paros pidiendo mejoras salariales y una sanidad para el pueblo. Pero el conflicto definitivo estalló el 7 de mayo a las 3 de la tarde. ¿El motivo? El despido fulminante de Gonzalo Llorens, un ATS y enlace sindical. La dirección no solo se negó a negociar, sino que llamó a la Policía Armada, los grises, para ocupar el hospital. Al día siguiente, 42 trabajadores y trabajadoras de todos los estamentos, medicina, enfermería, pinches, limpieza, fueron suspendidos de empleo y sueldo. Lo que la dirección no esperaba es que por primera vez todos y todas se unían en una huelga interestamental. La huelga de la fe no se quedó sola. En un gesto de solidaridad sin precedentes nació la CIRA, Coordinadora Interhospitalaria de Representantes de Asamblea. El conflicto se extendió como la pólvora a otros centros. El Hospital Clínico, donde los trabajadores ya denunciaban falta de higiene y precariedad. El Hospital Sanjurjo, hoy Dr. Peset, un edificio vetusto donde había incluso insectos en los quirófanos. El psiquiátrico de Bétera, que arrastraba una historia larga de encierros y castigos. También se sumaron el Hospital Provincial, el Sanatorio José Antonio, que actualmente es el Arnau de Vilanova, y el Centro de Rehabilitación de Levante. En total, unos 15.000 sanitarios se unieron a la huelga. Mantener una huelga bajo vigilancia policial no fue fácil. La policía llegaba a entrar en zonas estériles y quirófanos para disolver asambleas, violando todas las normas de asepsia. Para esquivarlos, los trabajadores y las trabajadoras inventaron la culebra, grupos que recorrían los pabellones informando rápidamente a compañeras y familiares antes de que llegara la autoridad. Como no podían reunirse en los hospitales, las iglesias se convirtieron en refugios. La iglesia de la Barranqueta en Tendetes fue el cuartel general de las personas despedidas. También San Martín,
o los jesuitas en Fernando el Católico acogieron asambleas masivas de cientos de personas. La solidaridad llegó incluso de las grandes fábricas de Valencia, como Macosa o La Ford, y de los barrios obreros, que entendían esta lucha por la salud de todos y todas. Es fundamental destacar que la sanidad era un sector muy feminizado, cerca del 70% en 1976. Mujeres como Josefa Ortega, del Servicio de Limpieza, o Maruja Claramunt, pinche de cocina, fueron líderes valientes que reclamaban no solo mejores sueldos, sino dignidad. Gracias a esta lucha, en los años siguientes se eliminaron símbolos de sumisión como la cofia obligatoria o el delantal, y se consiguieron guarderías en los centros. La huelga terminó tras 32 días de lucha. Aunque fue un proceso duro, con detenciones y amenazas, la victoria fue moral y estratégica. Todos los despedidos fueron readmitidos. Lo hemos conseguido. Y el modelo sanitario autoritario del Instituto Nacional de Televisión quedó herido de muerte. Esta ruta por la memoria de la huelga de la fe de 1976 permite comprender cómo la movilización traspasó los muros del hospital para convertirse en un conflicto social y político en toda la ciudad de Valencia. Veamos los puntos clave de esta cartografía de la resistencia. Antigua Ciudad Sanitaria La Fe, Campanar, es el punto de partida y epicentro del conflicto. Aquí, el 7 de mayo de 1976, cientos de trabajadores y trabajadoras se concentraron frente a la dirección para protestar por el despido del enlace sindical Gonzalo Llorens, dando inicio a la huelga. Parroquia de la Resurrección del Señor, La Barraqueta, situada en el barrio de Tendetes. Esta iglesia con forma de barraca fue el cuartel general de los 41 trabajadores y trabajadoras despedidas. Al tener prohibida la entrada al hospital, las personas sancionadas organizaron aquí las comisiones de prensa, la caja de resistencia y la coordinación de la huelga. Antigua sede del Sindicato Vertical en la Avenida del Oeste. Representaba el poder oficial de la dictadura. Los trabajadores y las trabajadoras intentaron ocupar este espacio que consideraban propio para realizar asambleas, pero fueron sistemáticamente desalojadas y hostigadas por la policía armada. Iglesia de San Martín. Tras ser dispersados de la sede del Sindicato Vertical el 11 de mayo, unas 200 trabajadoras y trabajadores se refugiaron en este templo de la calle de San Vicente. En su interior se celebró la asamblea que decidió convocar la huelga general hospitalaria para el día 13 de mayo. La Casa del Chavo, antigua sede del INP, situada en la avenida Marqués de Sotelo, fue el lugar de grandes concentraciones y saltos de manifestantes que cortaban el tráfico al grito de «¡Despedidos! ¡Readmisión!». El edificio simbolizaba la administración sanitaria autoritaria contra la que se rebelaban. Despacho de abogados laboralistas de comisiones obreras, Casa del Porquer. Este bufete en la calle San Vicente fue vital para la estrategia jurídica y la protección física de los y las líderes sindicales. Algunas personas llegaron a pasar noches escondidas en estas oficinas para evitar ser detenidas por la Brigada Político-Social. Iglesia de San José, jesuitas. En la Gran Vía, Fernando el Católico. Este templo acogió al menos 5 asambleas intrahospitalarias, multitudinarias todas ellas. En una de ellas, el 18 de mayo, los trabajadores y las trabajadoras rechazaron la oferta de readmisión parcial del INP, decidiendo continuar el paro hasta que no quedara ningún compañero y compañera fuera. Per quants carrers l'home haurà de passar abans que se'l vulgui escoltar. Això, amic meu, tan sols ho sap el vent. Escolta la resposta dins el vent. La historia de la movilización sanitaria en Valencia está marcada por figuras que representaron tanto la resistencia obrera como la transformación del sistema de salud. Comenzamos por Gonzalo Llorens, ATS y enlace sindical, cuya expulsión el 7 de mayo de 1976 fue el detonante directo de la huelga. José Antonio Aznar Lucea, médico y presidente de la primera Junta Sindical de la FE, fue una figura clave para cohesionar el movimiento interestamental, logrando que médicos, celadores, personal de limpieza lucharan juntos por primera vez. Maruja Claramunt Martínez, trabajadora de cocina, pinche y militante del PCE, fue una de las sancionadas con mayor dureza y se convirtió en una de las interlocutoras más populares y valientes del movimiento huelguístico. Josefa Ortega Espinosa, líder del personal de limpieza y enlace sindical.
Con una larga trayectoria de resistencia familiar al franquismo, organizó a las trabajadoras de las contratas para exigir su incorporación a la plantilla directa del hospital y mejores condiciones laborales. Marina Caballero, hija de un dirigente comunista y exiliada en Francia con su compañero, trabajador detenido y torturado en 1961 por su militancia en el Partido Comunista de España. Al volver a España, entró a trabajar en La Fe, donde organiza las comisiones obreras y defiende las reivindicaciones propias de las mujeres en la sanidad. Podéis conocer las historias de vida de Josefa y Marina en la web memoriaobrera.org. Francisca Paquita Mocholí Muñoz, matrona y militante de plataformas anticapitalistas, fue detenida y pasó por la cárcel de mujeres debido a su activismo en la huelga, defendiendo la soberanía de la Asamblea frente al sindicato vertical. Amparo Beiber Cebriá, enfermera y maestra que participó desde los primeros conflictos de los MIR. Posteriormente tuvo un papel fundamental en la profesionalización de la enfermería, dirigiendo la Escuela de Enfermería de Valencia y abriéndola al mundo de la cultura y el pensamiento crítico. María Josefa Dasí García, enfermera y enlace sindical que participó en las culebras informativas por los pasillos del hospital. Durante la represión de la huelga, tuvo que permanecer escondida para evitar ser detenida por la policía política. Amparo Reyes Puchol, matrona con una historia de militancia comunista que se remontaba a la posguerra, representó el nexo de unión entre la vieja guardia de la resistencia y las jóvenes que protagonizaron la huelga del 76. Acabamos con una figura del apoyo externo, Ricardo Peralta Ortega, abogado laboralista de comisiones obreras, cuyo despacho fue vital para la estrategia jurídica de los huelguistas. Su bufete sirvió incluso de refugio para que varias personas trabajadoras sancionadas evitaran detenciones. Debemos recordar, quizá con un elemento de señalización como este, que lo que ocurrió en 1976 no fue solo una pelea por un salario más justo, fue el principio del fin de un sistema caduco. Aquella huelga sembró la semilla de lo que hoy conocemos como el Servicio Nacional de Salud, una sanidad universal, democrática y gestionada por profesionales y no por jerarcas del régimen. Como decían los protagonistas, fue la huelga y después no hubo otra. Valieron la pena esos días de miedo y carreras para conseguir conquistar la dignidad que hoy disfrutamos en nuestros hospitales. Como sabéis, tenéis toda la información, las fotos y los mapas sobre la ruta de la huelga de la sanidad en 3 libros, que pronto serán 4, las guías del proyecto de Memoria Obrera, el canal Botànic de YouTube y la web memoriaobrera.org. Muchas gracias. Vull ser lliure, vull ser lliure, vull ser lliure ara mateix. I abans de ser un esclau, enterreu-me sota el fang. Potser allà hi haurà pau i llibertat. No més guerres, no més guerres, no més guerres ara mateix, ara mateix. I abans de ser un esclau, enterreu-me sota el fang. Potser allà hi haurà pau i llibertat.